Pues bien, chicos, ya estamos listos para nuestro tema de geografía. En esta ocasión vamos a hablar de los problemas ambientales en México, que incluyen la contaminación del agua, del suelo, del aire y además la deforestación. Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas y dónde es que están ubicadas dentro de nuestro territorio. También las acciones que podemos llevar a cabo para disminuir este impacto en nuestro medio ambiente y alguna campaña que posiblemente podamos promover entre nuestros compañeros o nuestros vecinos. Vamos allá. Para comenzar esta lección tenemos una pequeña carta de estas que recibe Donaghy y que hemos estado leyendo durante todo el ciclo. Dice así: Hola Donaghy, me llamo Yolotl y vivo en la Ciudad de México. Es muy grande y tiene lugares bonitos como el Castillo de Chapultepec, el Ángel de la Independencia, Xochimilco, museos y muchas cosas más. A mí me encanta Xochimilco. Se localiza en el sur de la ciudad. Es un lugar con muchas plantas y un lago por el cual algunos de sus habitantes se trasladan en trajineras, que son como lanchas de madera. Hace poco fuimos con la familia, pero no pudimos pasear en trajinera porque la gente del lugar estaba limpiando el agua, que ahora está muy contaminada. Mi tío comentó que también en San Cristóbal de las Casas hay problemas ambientales porque los bosques se están perdiendo. Nos platicó que, de niño, los árboles eran aún parte de esa ciudad, que hacia todos los lados se podía ver espacios cubiertos de pinos y que ahora solo se ven sembradíos, ganado y los árboles están cada vez más lejos. En tu estado, ¿qué tipo de problema ambiental existe y cómo les afecta? Te mando una foto del Ángel de la Independencia. Se ve muy bonito porque ya lo limpiaron. Pues bien, esta fue la carta que escribe Yolotl para Donaghy. Ella vive en Ciudad de México y si viste menciona varios problemas como la contaminación tanto del agua en Xochimilco como en el suelo. También mencionó que antes el Ángel estaba sucio y hablaron de San Cristóbal de las Casas, donde la deforestación ha ido disminuyendo las regiones de bosque, de árboles y que a cambio de esto pues la gente ahora tiene más sembradíos, más casas, más lugares donde los animales pues están ahí acomodaditos. Sin embargo, pues están trayendo problemas de deforestación y de cambios en el equilibrio de ese ambiente. Pues bien, dice aquí nuestra primera página, que es la 159, los problemas ambientales de México. Comencemos. Los problemas ambientales, como en la ciudad donde vive Yolotl y en las áreas rurales, deterioran el agua, el suelo y el aire y afectan la salud de la población. Por eso debemos conocer cómo y por qué se originan y qué podemos hacer para evitarlos. Identifica qué problemas ambientales hay en el lugar donde vives. Escríbelos en tu cuaderno porque los vas a utilizar en la siguiente actividad. Pues bien, nuestro estado no es una excepción en cuanto a problemas ambientales que tenemos en todos los lugares de México. Algunos de ellos son la deforestación, la desertificación, la contaminación del agua, del aire y del suelo, y también la degradación y erosión del suelo. Pero uno de los problemas que más se conoce en Michoacán, por ejemplo, es la deforestación, que ha estado afectando el santuario de la mariposa monarca y la zona aguacatera del estado. Pues bien, vamos a esta primera actividad donde te pide que en tu cuaderno vas a transcribirme este esquema de los cuadritos que está aquí abajo y vas a poder completar los cuadros. Dice aquí, los problemas ambientales de mi comunidad. Y lo primero que tenemos que hacer es determinar un problema, solo uno, del que vayamos a hablar. Tú puedes hablarme de deforestación, tú puedes hablarme de contaminación del agua, tal vez en Pátzcuaro, tal vez en Tzintzuntzan, no sé. Tú debes de investigarme uno de estos problemas. Yo te recomiendo que te vayas por el que yo te voy a poner acá, que es la deforestación, que es el que más se conoce y que probablemente sea también el que afecta más en la cuestión económica y ambiental a nuestro estado de Michoacán. Bien, vamos allá. Primero te pregunta, ¿qué es un problema ambiental? Esa pregunta está aquí en esta zona.
¿Qué es un problema ambiental? Pues yo te voy a dar la primera respuesta. Un problema ambiental es una situación que afecta la condición original de los recursos naturales y que la afecta de manera tal que disminuye su calidad y también su cantidad. Como decíamos ahorita, si se habla de deforestación, pues está disminuyendo la condición de los recursos porque ya tenemos menos madera, probablemente esa madera ya no es tan buena como la de antes, a lo mejor los troncos ya son más débiles, más delgados, ya no se puede sembrar tanto en esas zonas, a lo mejor los aguacates ahora requieren de una mayor ayuda humana, es decir, que ahora tengamos que estarlos cuidando, que estarlos regando, que estar poniendo plaguicidas, insecticidas, ya no son tan naturales, ya no se da de manera así natural y normal, sino que tenemos nosotros que propiciarlo. También dice que puede afectar en otros aspectos. Si hay deforestación, también perdemos la visita de la mariposa monarca y probablemente de algunas otras especies animales. Ahora bien, dice aquí, un problema ambiental de mi comunidad, ahí yo voy a poner el problema, tú puedes poner cualquier otro, yo ahorita voy a hablar de deforestación. Bien, en la parte de la derecha te dice cuáles son las causas que produjeron este problema ambiental. En este caso, pues la extracción de recursos. Así sencillito, no tienes que ponerme tanto rollo, tantas palabras. Y finalmente, la consecuencia de este problema, pues que disminuye la diversidad, dijimos, de especies, tanto animales como vegetales en nuestro estado. Con esto nos vamos a nuestra siguiente página. Y dice aquí aprendamos más. Vamos a hablar primero de contaminación y deforestación. Y dice, como tú y yo, Lotl, todas las personas realizamos actividades que pueden perjudicar el ambiente al transportarnos, asearnos, tomar alimentos o visitar otros lugares. Diversas actividades se realizan para extraer producto o elaborar los alimentos que la población consume, así como los muebles, la ropa, la combustión para la industria y el transporte. Cuando estas actividades se practican sin control o de forma irresponsable, el ambiente se contamina y los recursos naturales se pierden. La contaminación se produce cuando en el aire, el agua o el suelo se depositan elementos que son dañinos para la salud de la población o que perjudican la vida de las plantas o los animales de esa zona. Bien. Luego viene aquí una fotografía de la deforestación en México. Fíjate cómo esa zona que se ve que antes era verde ya se está quedando sin árboles. Ahora dice aquí contaminación del aire. Y veamos primero esa fotografía. ¿A ti te gustaría vivir en un lugar cerca de esa zona que está en la fotografía con todo ese humo por todas partes? Yo lo dudo mucho. Dice aquí, el aire que se considera limpio también contiene contaminantes, polvo o sustancias químicas, aunque en niveles que no son dañinos, cuando se arrojan al aire demasiado polvo, humo de los escapes y sustancias químicas, la atmósfera se contamina. Para saber si el aire está sucio diariamente se toman muestras en todo el país, en especial en las áreas urbanas e industrializadas. El ozono, el polvo y el hollín son los principales contaminantes del aire. Cuando el ozono está en las capas más altas de la atmósfera, es bueno, pues nos protege de los rayos solares, pero cuando está a nivel del suelo y lo respiramos, es perjudicial. El hollín previene de las cosas que se queman, como la leña de una fogata. Contaminantes del agua. El agua de lluvia es limpia, pero en las grandes ciudades, antes de llegar al suelo, se topa con algunos contaminantes del aire que se mezclan con las gotitas de agua. A esta agua contaminada se le llama lluvia ácida. Ya en el suelo arrastra además aceites y gasolinas y en su recorrido se suman aguas con residuos de material orgánico y sustancias que provienen de los detergentes. En las áreas rurales, cuando la lluvia ácida llega al suelo, acarrea sustancias contaminantes como insecticidas y abonos que lleva hasta el mar. Esas sustancias contaminan los ríos que llevan los residuos del mar
y dañan los ecosistemas marinos. Sin embargo, el problema más grave radica en los derrames de petróleo. Si te fijas, hay muchísimas maneras de contaminar el agua. Sin embargo, lo más preocupante es los derrames de las grandes industrias petroleras, que además pues se complementa con todas las sustancias tóxicas que nosotros vamos desechando. La contaminación del suelo, por otro lado, recibe diversos contaminantes, entre ellos sustancias químicas de abonos no naturales, plaguicidas y herbicidas, productos que son útiles en la agricultura, pero que al usarse de forma inadecuada deterioran los suelos, pueden dañar especies útiles y alterar el equilibrio natural, además de ser tóxicos para el ser humano. También se contaminan por los desechos industriales que se derraman sobre el suelo de forma directa o por las sustancias químicas que arroja la actividad minera. En los alrededores de las ciudades es frecuente encontrar depósitos de basura, los cuales pueden contaminar el agua que se filtra al suelo y de esta manera el suelo queda totalmente contaminado. Es por eso que los tiraderos regularmente están lejos de las ciudades. Sin embargo, eso no quita de que estén contaminando el otro lugar a donde han sido llevados. Y finalmente tenemos el problema de la deforestación, en el que, además de la contaminación, otro problema grave que afecta el aire, el agua y el suelo es la deforestación. El INEGI señala que en el país se deforestan casi 500,000 hectáreas de bosques y selvas cada año. La causa principal es el desmonte para extender las áreas agrícolas y ganaderas. Le siguen los incendios y finalmente la construcción de más espacios urbanos y rurales y finalmente la tala ilegal. ¿A qué se refiere con tala ilegal? Está bien cortar los árboles para su uso, por ejemplo, en la fabricación de muebles, por ejemplo, en la fabricación de papel, etcétera, en muchos insumos. Sin embargo, últimamente se están cortando, como veíamos en la historia del tío de Yolot, que se cortan sencillamente porque la gente quiere tener más espacio para ellos mismos y dicen, pues mis vacas necesitan más espacio y si yo tengo vacas, pues puedo vender más carne, puedo obtener más productos. Sin embargo, no está pensando en el equilibrio natural. Recuerdas que lo vimos en ciencias naturales. Entre más árboles quites, pues también hace más calor. Si hace más calor, hay menos producción de otro tipo de plantas o hierbas que serán el alimento de sus mismas vacas. Entonces, eso también estará afectándonos a nosotros como consumidores de carne, ya que esas vacas, al no tener plantas naturales, van a tener que consumir probablemente algunos conservadores o algunos plaguicidas, algunas otras sustancias que le ponen ahí a las plantas para que crezcan más rápido y sin necesidad también de lluvia, en un entorno que no es tan fresco o tan natural como debería haber sido en un principio. Pues bien, con esto vamos a nuestra siguiente. Dice aquí, página 162, esta es tu actividad y la vas a responder en tu libreta. De preferencia en una sola hojita me pones toda esta información. Dice aquí, los problemas ambientales del agua, el suelo y el aire no deben verse por separado, ya que son problemas que se relacionan entre sí. Para que comprendas su vinculación, lee el siguiente texto y observa en estas páginas la consecuencia que muestra la producción de aceite de coco cuando no se realiza de manera responsable. Luego, revisa la información de las páginas 160 y 161 y anota en tu cuaderno los problemas ambientales que representan las siguientes imágenes. Ahorita te voy a decir cómo lo resuelvas. Dice aquí, el tío de Yolotl también comentó sobre su estado Chiapas lo siguiente. Todo ha cambiado en el camino de San Cristóbal a Palenque. A los lados de las carreteras se ven enormes áreas de sembradíos y ganado. Los bosques están cada vez más lejos. El camino ya no huele a humedad, ahora huele a insecticidas y herbicidas. En varios lugares se han tallado grandes extensiones de selva para sembrar palma de coco, propia de la zona costeña. Animales y plantas del lugar se están perdiendo y los pobladores de las pequeñas comunidades rurales han emigrado, buscando otros lugares para poder vivir.
Ahora sí, vas a observar bien estas imágenes y en tu libretita me vas a anotar el número 1, que es lo que vemos en esta imagen del número 1. Yo veo un problema de deforestación, se han quitado los bosques, recuerda, para poder plantar estas palmas de coco y producir más aceite de coco. Entonces, en la página anterior me vas a ver dónde habla de la deforestación y me lo vas a explicar con tus propias palabritas. Vas a poner número 1, deforestación, y me lo explicas. Luego número 2, ¿cuál es el problema que vemos aquí? Que tienen herbicidas, que tienen algunos abonos inorgánicos, etcétera. Y así finalmente me vas a ir escribiendo cada una de las imágenes, qué es lo que tú estás viendo ahí, qué tipo de problema o consecuencia estarían causando en el ambiente del lugar. Bien, estamos en la página 164. Dice aquí, protejamos nuestro ambiente. Dice aquí, desde hace algunos años, la sociedad y los gobiernos comenzaron a tomar conciencia de los graves efectos de los problemas ambientales, por lo que iniciaron acciones para contrarrestarlos y heredar un mejor futuro a la niñez. Por ejemplo, se ha pedido a las fábricas y empresas que eliminen la mayor cantidad de contaminantes del agua que utilizan antes de vaciarlas en los mares o ríos para que no los contaminen. Por otro lado, los reglamentos para las fábricas y los dueños de automóviles exigen el mantenimiento de su maquinaria para disminuir los contaminantes que emiten. Incluso grupos de personas han organizado cooperativas para elaborar productos orgánicos, es decir, artículos de consumo que se producen con técnicas no contaminantes y sin excesivo gasto de energía. Por ejemplo, cosechan verdura utilizando fertilizantes y plaguicidas naturales que no dañan la naturaleza. Tú también puedes llevar a cabo acciones para ayudar a conservar el ambiente. Por ejemplo, para cuidar el agua, riega el jardín por las tardes, de modo que no se evapore rápidamente, y pide a un adulto que repare las fugas de agua. Menciona otras formas de solucionar los diversos problemas ambientales. Y dice acá, apliquemos lo aprendido. Aquí dice que te vas a juntar en equipos, pero ahorita obviamente no podemos hacerlo. Vamos a leer de todas maneras cuál es la actividad. Intégrate en el equipo con el que participaste en la actividad anterior, que también la hiciste tú solito. Y luego dice, organiza una campaña de acuerdo con su elemento. Vas a elegir un elemento que sea el agua, el aire, el suelo o la deforestación, y vas a trabajar sobre ello. Ahora sí dice, para promover el cuidado del ambiente, para ello recupera el mapa mental de la página 159. Recuerda que nosotros lo hicimos de deforestación. Y dice aquí, investiguen o propongan acciones que se puedan llevar a cabo en las casas de su barrio o colonia. En una hoja plegada a manera de folleto, es decir, ustedes van a tomar una hojita y la van a doblar ya sea en 2 partes, es decir, por la mitad, o en 3 partes para hacer un tríptico. Nosotros ya hemos trabajado estas 2 modalidades y ahí es donde vas a organizar tu pequeña campaña. No te preocupes, ahorita no vamos a promocionar ninguna campaña ni tienes que salir con tus vecinos porque la idea es que te quedes en casa, ¿cierto? Pero sí me puedes enviar tus imágenes y a manera virtual nosotros compartirla. Dice aquí, vas a hacer el folleto informativo sobre la importancia de cuidar el ambiente y luego en esa hojita me vas a exponer las causas del problema que elegiste. En el caso pasado yo elegí la deforestación, pero tú probablemente puedes elegir una diferente. Vas a escribir acciones que cada familia puede hacer y vas a hacerme una ilustración, un dibujito de esa problemática y de esa acción. Ahora bien, dice, finalmente, fotocopia los folletos. Eso es lo que ya no vas a hacer, sino que los vamos a compartir de manera virtual. Bien, esa es tu segunda actividad. Escribirme un pequeño folleto sobre una actividad que puedes hacer para disminuir una problemática de medio ambiente en tu lugar donde vives. Puede ser en la escuela, puede ser en la colonia o puede ser en la ciudad de Morelia. Pues bien, ya estamos en nuestra guía santillana, página 358, Problemas ambientales de México. En México, el constante crecimiento de la población y las actividades que realizamos para satisfacer nuestras necesidades
provocan la alteración del ambiente. Algunos problemas ambientales son la sobreexplotación y mal uso de los recursos naturales, la deforestación, la caza inmoderada e ilegal de diversas especies y finalmente la contaminación. El aire, el suelo y el agua que se contaminan por el uso de fertilizantes, la producción de basura, los desechos domésticos y el humo, entre otras. Para mitigar y combatir los problemas ambientales de México se realizan acciones por parte del gobierno y de la sociedad, como la protección de algunas áreas naturales. Dice acá, el primer ejercicio, anota la letra que corresponda al tipo de elemento contaminado. Y vienen 3 fotografías. Y bien, de estas 3 imágenes, en la primera se ve una zona industrial con muchos desechos que van hacia el aire, hay mucho humo. Y en la segunda se ve las calles totalmente contaminadas, ahí sí se ve mucho el paso de la humanidad. Todos los desechos que nosotros vamos haciendo día con día se ven reflejados justo en esa imagen. Y finalmente tenemos una imagen donde se ve claro lo que parece un lago y tiene bastantes desechos en sus orillas. Aunque el agua sigue siendo cristalina, se puede ver un alto nivel de contaminación. Pues bien, tienes que escribir ahí las letras. En la primera tenemos que están contaminando el aire a través del humo que emiten estas maquinarias de la zona industrial. En el segundo estamos viendo un caso de contaminación típico de suelo y finalmente la contaminación directa de sustancias tóxicas en el agua. Dice aquí, relaciona las ideas que se complementan. Son problemas ambientales en México. Y dice aquí, contaminación del agua y suelo por la basura generada en las ciudades y pueblos. Esta contaminación del agua, dice acá del otro lado, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o Nuevo León, como el lobo gris que habitaba los bosques templados del norte del país, como ha sucedido en Veracruz y Tabasco, o finalmente, y que es depositada en barrancos y cauces de los ríos. Pues bien, aquí dice que relacionemos el complemento y aquí es contaminación del agua y suelo por la basura generada en las ciudades y pueblos y que es depositada en barrancas y cauces de los ríos. Hay que ir uniendo las siguientes y en este caso ya lo hice por ti. Solo tienes que leer completas las frases. No lo haré para no alargarnos mucho en el video. Número 3, subraya con verde las opciones que mitigan los problemas ambientales. Recuerda que mitigar significa disminuir o hacer menos impactantes. Pues bien, dice aquí, reforestar las áreas taladas, separar desechos orgánicos e inorgánicos, quemar los pastos para que se retoñen, evitar la quema de basura, capturar más aves para mascotas o ahorrar electricidad. ¿Cuáles de estas mitigan los problemas ambientales? Las vas a ir marcando de color verde. Ejercicio número 4. Anota F en todas las acciones que representen una función de las áreas naturales protegidas y una T en los tipos de áreas naturales protegidas. Pues bien, dice aquí la reserva de la biosfera, la fuente de recursos naturales, parque nacional, captar el agua de lluvia, conservar las riquezas naturales. Te voy a ayudar con las de la primera columna y tú resuelves solito las de la otra columna. Pues bien, la primera dice T porque es un tipo de área natural, que es la reserva de la biosfera, y también marqué con una T el parque nacional. Las otras 3 son funciones que desarrollan este tipo de áreas. Por ejemplo, son fuente de recursos naturales, captan el agua de lluvia y conservan la riqueza natural. Tú me contestas las de la otra columna y con eso nos vamos al ejercicio número 5. Une las imágenes con el área natural protegida y su localización, es decir, cada una de estas imágenes la vas a unir con una de las opciones que están arriba y luego con una de las opciones que están ahí abajo. Y nuestras opciones son reserva de la biosfera, el parque nacional y las áreas de protección de flora y fauna. Pues bien, te voy a ayudar con una de ellas,
que es la reserva de la biosfera. Ya te la puse ahí con una línea, con la imagen que la representa. Es la reserva de la biosfera de los Tuxtlas y se ubica en Veracruz. Ahora tú me vas a estar uniendo las otras dos con su imagen y con el estado donde se localizan. Por ejemplo, las áreas de protección de flora y fauna, yo las uní con la Laguna Madre y delta del río Bravo. Y sabemos que el río Bravo está ¿dónde? En Tamaulipas. Eso es lo que tú tendrías que hacer, unirla con el estado de Tamaulipas. Pues bien, con eso tú continúas con el ejercicio. Ahora sí, ejercicio número 6, rodea las acciones que mitiguen los problemas ambientales y las opciones son reciclar, reutilizar, tirar la basura o reparar fugas de agua. ¿Cuáles de esas nos ayudan a mitigar los problemas ambientales? Reciclar, reutilizar. La haces tú solito. Pues bien, con esto concluimos nuestro tema del día de hoy. Pasen una bonita tarde. Recuerda las indicaciones para esta contingencia. La principal, quédate en casa si no tienes a qué salir. Trata de evitarlo. Recuerda que estamos en el pico más alto de contagios en el estado de Michoacán. Recuerda también que si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Con esto te estoy invitando a seguir utilizando tu cubrebocas cuando sea totalmente necesario salir, a lavarte constantemente las manitas y a evitar el contacto directo con otras personas. Recuerda que entre más lo hagamos, será más fácil y más pronto que volvamos a la regularidad con la que estábamos conviviendo con el resto de las personas, con el resto de nuestra familia o nuestros compañeros de clase. Si lo hacemos así, saldremos de esto muy pronto. Recuerda siempre que tú eres fuerte. Me sorprende esta capacidad que tienes para sobrellevar una situación tan pesada como esta. Nosotros los adultos creo que no lo habíamos vivido hasta el momento, así que estamos aprendiendo contigo. Felicidades por tu esfuerzo. Sigue así, por favor, y pronto volveremos a estar juntos. Hasta luego, chicos. Un saludo y un abrazo fuerte.